el escenario base es que la economía global sigue con cierta resiliencia, pero pues todavía no se puede descartar unas condiciones más extremas que probablemente nos llevarían a una devaluación del tipo de cambio, un aumento de las tasas de interés de largo plazo y a un menor crecimiento y a una complicación en los temas fiscales. Por el lado positivo tenemos entretenimiento, tenemos el sector de administración pública, seguridad y defensa, que son grandes ramas en la actividad económica que lo vienen haciendo bien, mejor que el resto de la economía y que creemos que se va a mantener. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante en los últimos años y es cómo el sector servicios ha ganado protagonismo tanto en actividad productiva como en empleo. Estamos en el podcast de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Estoy hoy con Julio César Romero, que es nuestro economista en jefe, y queremos compartir con ustedes una charla sobre nuestras perspectivas económicas de cara al 2024. Entonces, pues, sin más preámbulos, arranquemos, Julio. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Hola, José. Un gusto también poder compartir contigo y con el público nuestra visión macro para el próximo año. Bueno, Julio, cuando estábamos preparando el informe, me acuerdo mucho de una reunión preliminar y la primera pregunta que hicimos, que fue la más ácida, es: ¿va a ser 2024 un año de mayor crecimiento o menor crecimiento que 2023? Y bueno, ya tenemos nuestras proyecciones. Arranquemos por ahí. ¿Qué tan difícil va a ser el 2024? Efectivamente, José. Nosotros, después de una discusión álgida, que no fue fácil, teníamos diferentes puntos de vista. Finalmente las conclusiones son que el 2024 va a ser un año de crecimiento más bajo que en 2023. La economía colombiana va a crecer 1%, desde el 1,2% que estamos esperando para el 2023. Y de aquí, de hecho, surge la inspiración para bautizar nuestras proyecciones del próximo año, que es: el último kilómetro siempre es el más largo. Estamos en un proceso de ajuste que vivimos durante el 2023. Es un ajuste con tasas de interés altas, inflación alta. Todos los hogares y las empresas hemos sentido ese contexto desafiante. Y en el 2024 vamos a tener que resistir un poco más ese contexto y se va a sentir con un desgaste acumulado. Por eso hacemos referencia a que puede sentirse más difícil por el desgaste acumulado precisamente. Bueno, pero este 2024, para ponerlo en contexto y a expandir la discusión, arranca, o digamos, tiene como preámbulo el 23 y antes una recuperación muy grande. ¿Cómo logramos acompasar o cómo logramos explicar el hecho de que estamos en un estancamiento, pero antes tuvimos una recuperación tan fuerte en materia económica? Es decir, ¿qué tanto nos debería preocupar este estancamiento económico, o simplemente es quizás que ya se agotó ese proceso de recuperación y estamos ahora en una inercia de bajo crecimiento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el punto de partida es alto. Después de la pandemia, en los años 2021, 2022, tuvimos una recuperación bastante sobresaliente, mejor que la de otros países en América Latina, impulsada por el consumo de los hogares, por el gasto de los hogares, a partir de varios factores. Eso, digamos, de cierta forma nos dice: había que hacer el ajuste. No es de cara a que estemos creciendo al 1% que yo mencionaba por 2 años consecutivos, algo necesariamente negativo, porque era un ajuste necesario. De hecho, el Banco de la República por eso subió las tasas de interés, porque estábamos viendo unas presiones de demanda sobre los precios que nos estaban generando una inflación bastante elevada, de la que todavía estamos en proceso de ajuste. Entonces, eso, a la luz del punto de partida, es cierto. Colombia tuvo, podríamos decir incluso que adelantó crecimiento. Somos de las economías de América Latina que mejor lo hizo. Sin embargo, hacia adelante ya uno empieza a ver que esto no es solamente un tema de ajuste, que sí hay algunos factores que están poniendo en riesgo el crecimiento, ya no 2023-2024 corto plazo, sino estructuralmente la economía está en riesgo de entrar en una fase de crecimientos más bajos de lo que estábamos acostumbrados antes del COVID. Principalmente porque la inversión tanto pública como privada, pero digamos particularmente la privada, viene teniendo un desempeño poco favorable. Este año estábamos viendo caídas de 2 dígitos en términos de inversión, y hay que decirlo,
si hoy no estamos invirtiendo, es difícil que hacia adelante podamos esperar que la economía tenga un crecimiento más alto. Ok. Hablemos un poquito de las condiciones que están generando esa caída en la inversión. En la discusión pública, en los medios, e incluso en muchas, digamos, alocuciones del presidente y de otros funcionarios del gobierno, se ha puesto mucho énfasis en el tema de tasas de interés del Banco de la República como el gran causante de la caída en inversión. La pregunta es, en este informe, en el análisis, ¿cuáles son quizás las causas que están explicando esa contracción de inversión y quizás qué tan responsable es el Banco de la República en esta coyuntura de ese frenón tan fuerte que hemos tenido en estos proyectos de mediano y largo plazo? Bueno, la inversión está afrontando una serie de factores exigentes que explican por qué está teniendo esta contracción. Las tasas de interés claramente son uno de los factores, pero hay que ir más allá. Primero, las tasas de interés del Banco de la República al final terminan fijando tasas de corto plazo. Pero cuando uno mira las tasas de interés a las que se financia una empresa, ya sea a través del mercado de capitales, ya sea a través de un crédito, a través del sistema financiero, uno ve que sobre esas tasas de corto plazo del banco están pues unos factores que aumentan las tasas hacia largo plazo. La prima de riesgo principalmente, y ahí influye mucho el nivel de confianza en el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente que hemos tenido una confluencia de factores que han generado incertidumbre y que se reflejan, pues nosotros los economistas intentamos capturar esto a través de variables como primas de riesgo. La prima de riesgo de Colombia, comparativa a otros países, está en niveles superiores, que sí nos dicen que hay una percepción mayor de riesgo hacia las condiciones de manejo macro en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema tributario. La reforma tributaria del 2022 se sumó a la que ya habíamos tenido en el 2021, elevando la carga tributaria para principalmente el sector corporativo. Nosotros estimamos que el costo de uso del capital por los componentes tanto de primas de riesgo como tributario ha aumentado significativamente en estos últimos años, y así también está generando un ambiente exigente, difícil para la inversión. Muy bien. En este análisis que has hecho, estamos hablando en general de la economía, pero está claro que lo que también hemos visto es una heterogeneidad en los sectores. Hay sectores que están mostrando las cifras más en rojo, hay sectores que de hecho todavía están mostrando resiliencia importante. ¿Cómo son esas perspectivas 2024 desde el punto de vista sectorial? ¿Cuáles son los sectores que quizás van a seguir en terreno negativo y cuáles de pronto uno puede ser un poco más optimista frente al promedio de la economía? El próximo año vamos a tener una heterogeneidad en el desempeño de sectores. Por el lado positivo tenemos entretenimiento, tenemos el sector de administración pública, seguridad y defensa, que son grandes ramas en la actividad económica que lo vienen haciendo bien, mejor que el resto de la economía, y que creemos que se va a mantener. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante en los últimos años, y es cómo el sector servicios ha ganado protagonismo tanto en actividad productiva como en empleo. Por el otro lado, por el lado no tan positivo, tenemos sectores tradicionales. Los sectores tradicionales de los que uno, digamos, siempre hace referencia por sus encadenamientos, por la capacidad de generar empleo, que son construcción, industria, comercio minorista. Esos sectores van a seguir enfrentando un panorama muy desafiante, y estamos previendo que el próximo año tengan nuevamente, desafortunadamente, variaciones negativas. Bueno, ahora abramos un poquito el aspecto de la conversación, y hemos hablado de una economía que tiene unos riesgos de crecimiento, que tiene un problema en la inversión, de algunos sectores puntuales que están afectados. Pero expandamos la conversación al tema internacional. Obviamente, pues Colombia depende mucho de lo que esté pasando en el resto de las economías globales, en particular de algunos países desarrollados, Estados Unidos siendo quizás el ejemplo más claro. ¿Cómo estamos viendo el panorama externo en 2024? ¿Cuál es el escenario base y cuáles pueden ser los riesgos que tenemos que tener en el radar de cara al análisis de nuestra economía frente a lo que puede pasar en otras jurisdicciones?
Bueno, el contexto global, en 2023, antes de responder 2024, yo creo que hay que hacer una mención, y es que resultó ser mucho más benigno en 2023. Si nos ubicamos hace 12 meses, el panorama para el 2023 era de recesión, una probabilidad importante de una recesión global, que finalmente no se dio. No se dio en Estados Unidos, no se dio en Europa, aunque los riesgos siguen latentes. Para el 2024 el escenario base es que continuamos en un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Allá la discusión ya está en qué momento van a empezar a bajar las tasas de interés, la Reserva Federal. Es probable que esto ocurra en el primer semestre del año, de una forma lenta, pero ocurra ya empezar a tener unas tasas de interés más bajas. Esto en un contexto en el que el mercado laboral y en general el PIB estadounidense no ha tenido un efecto desordenado como consecuencia del aumento de las tasas de interés de los últimos años. En Europa vemos algunos riesgos también, quizás allá el panorama es menos favorable que en Estados Unidos, con principalmente Alemania enfrentando unos desafíos muy importantes en el sector manufacturero. De todas formas, hay que también mencionar cómo Europa logró sortear el incremento en los precios de la energía que tuvo el año pasado por efectos del conflicto entre Ucrania y Rusia. Al final, como le dije, no entró en recesión, y el panorama hacia el próximo año también es que empiecen a bajar tasas de interés, pero un aterrizaje, digamos, ordenado. En China, los riesgos pasan por el sector inmobiliario. Es un sector que viene enfrentando una desaceleración fuerte y que tiene un impacto, que puede tener un impacto colateral en la economía china. Entonces es algo que desde hace ya varios meses viene generando algo de preocupación entre los analistas. Hay que tener monitoreado mucho lo que está pasando en ese sentido en el país asiático. Muy bien. Quiero andar un poco en las crisis posibles del escenario externo. En el entendido que el escenario base es que algo de esta resiliencia, por ejemplo, de Estados Unidos continúa. Tú mencionabas que el escenario base incluye también recortes en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, pero está claro que a los economistas, a todos, nos ha sorprendido esa capacidad de la economía de Estados Unidos de llevar un ritmo de crecimiento y de creación de empleo con tasas de interés al alza y demás, que digamos preocupa de cara al 2024 si eventualmente esta vez nos equivocamos extrapolando la resiliencia. ¿Cuáles serían las implicaciones para nuestros pronósticos y para nuestros mercados si eventualmente se materializara un escenario de mayor recesión en Estados Unidos, algo más parecido a una crisis? ¿Qué tipo de preocupaciones deberíamos tener y quizás cómo se va a manifestar eso en nuestra economía? Efectivamente, un escenario de aterrizaje forzoso en Estados Unidos es algo que uno no ha podido descartar. Lo que típicamente implica una crisis global es, pues primero se anticiparía y se profundizaría el recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Entonces eso, digamos, como que sería un efecto en tasas de corto plazo fuerte a la baja. Pero al mismo tiempo, la aversión al riesgo va a traer pues, primas de riesgo más altas, seguramente acompañadas de depreciación del peso colombiano. Dependiendo del nivel de crisis, uno podría esperar que los TES, las tasas de interés de los TES a las que se financia el gobierno, pues tengan un aumento también. Si es una crisis muy fuerte, al final Colombia puede ser percibido como activo riesgoso. Eventualmente, pues no, yo creo que esos son como dos componentes: depreciación del peso en activos financieros y aumento en las tasas de interés por efecto aversión al riesgo. Y eso, por supuesto, va a terminar trasladándose en unas condiciones financieras más complicadas para países emergentes como Colombia. Eso podría generar un menor crecimiento. Claramente eso sería un sesgo porque, pues, por un lado, tendríamos una menor demanda por nuestras exportaciones, unos menores precios de las materias primas, principalmente el petróleo, que es el que nos afecta. Normalmente en las crisis económicas mundiales el petróleo pues tiene un comportamiento a la baja, y eso pues terminaría afectando nuestras cuentas fiscales, nuestras cuentas externas. Ahí ya entramos en un panorama un poco más complejo que le dice a uno cuáles son las defensas de la economía colombiana ante un escenario así. ¿Estamos preparados para resistir un deterioro en las condiciones externas? Esa es una pregunta que yo creo que muchos economistas estamos haciendo. Simplemente para resumir,
el escenario base es que la economía global sigue con cierta resiliencia, pero pues todavía no se puede descartar unas condiciones más extremas que probablemente nos llevarían a una devaluación del tipo de cambio, un aumento de las tasas de interés de largo plazo y a un menor crecimiento y a una complicación en los temas fiscales. Quiero, para ir ya cerrando temas, volver a nuestros pronósticos locales y hablar de dos variables que han estado en el centro de la discusión en 2023 y que probablemente en 2024 pues sigan llamando mucho la atención, que son el tema de inflación y obviamente tasas de interés por parte del Banco de la República. ¿Cuál es el escenario que se plantean en el informe de perspectivas del equipo de investigaciones de Corfi de cara a esas dos variables en 2024, inflación y tasas de interés? Muy bien. La inflación debería seguir bajando. Nuestro escenario es que en 2024 vamos a tener una inflación bajando desde el 9,6%, que es el cierre que pronosticamos para el 2023, al 5,7% al cierre del 2024, con un segundo trimestre que puede tener algo de lentitud en el descenso asociado a efectos del fenómeno del Niño sobre alimentos, pero efectos, hay que decirlo de forma, digamos, muy clara, transitorios. Efectos que, si bien van a generar presión durante el segundo trimestre, deberíamos ver que se diluyen a partir del segundo semestre. Hay una discusión en este momento que va a tener efectos sobre la inflación, que es el aumento del salario mínimo. Con una inflación cercana al 10% y una productividad que tuvo una variación negativa en 2023, pues lo que uno como economista técnicamente esperaría es que ese aumento del salario mínimo no esté muy por encima del 10%. Vamos a ver de qué tipo de decisión se llega en ese aspecto, pero eso puede generar algo de presiones al alza. Nosotros en el escenario de inflación que les menciono, estamos asumiendo un aumento del salario mínimo entre el 11 y el 12%. Con este contexto, el Banco de la República empezaría a bajar sus tasas de interés en enero. Ha sido también una discusión que tuvimos al interior del equipo de cuándo empezaría ese proceso de recorte de tasas. Al final, la Junta, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República ha tenido una postura que me parece importante de privilegiar el comportamiento de la inflación y las expectativas de inflación. La credibilidad del Banco Central al final se termina midiendo es por el comportamiento de las expectativas de inflación a diferentes plazos. Esas expectativas de inflación vienen ajustándose, pero todavía están por encima de la meta del 3%. Entonces es algo que debería suceder en los próximos meses y así el banco puede empezar a bajar sus tasas de interés. En particular, esperamos que empiece con un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de enero, es decir, no estamos esperando recortes en diciembre, y que vaya aumentando ese ritmo de recortes durante el año, sobre todo porque la preocupación por la situación de la economía empieza a ganar un poco más de relevancia, mientras que la inflación ya viene reduciéndose y las expectativas anclándose. Bueno, Julio, en general el panorama muestra unos retos importantes, retos en materia de crecimiento, retos en materia de condiciones de inversión, confianza, tasas de interés de corto y largo plazo, y como mencionabas, pues todavía un choque de inflación y tasas de interés que va a mejorar, y por eso quizás estaríamos viendo la luz al final del túnel en el final del 2024, pero que va a ser una corrección gradual, y por tanto pues en buena parte del año todavía los hogares, las firmas van a estar sintiendo ese efecto adverso que genera pues la inflación y las tasas de interés. Para cerrar este podcast de hoy, quisiera preguntarte cuáles son quizás los mensajes que les podemos dar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, al público en general, sobre cómo sobrellevar este 2024 con tantos retos. ¿Cuáles pueden ser esas variables o esos elementos a la hora de tomar decisiones importantes y relevantes en el arranque del año y luego pues en buena parte de lo que será el 2024? Bueno, José, es una pregunta muy buena. Voy a intentar ser lo más preciso posible. Estamos ante un año que va a ser desafiante, como empezamos diciéndole, es un proceso de ajuste que se extiende, y cuando uno tiene un reto, yo creo que lo primero uno diría es, para un consumidor, para un hogar,
un llamado a la prudencia. Es un año en el que la economía va a tener un crecimiento bajo y es muy probable que el mercado laboral empiece a sentir los efectos de la desaceleración. Entonces, si usted como consumidor, como jefe, cabeza de hogar, está decidiendo si tiene que tomar un préstamo para algo que pues, no es tan urgente, pues digamos piénselo 2 veces, sería un llamado a la prudencia. Tiene uno que tener en cuenta que va a ser un año exigente y es preferible no tener pues deudas altas con tasas de interés que todavía están en niveles elevados. Y digamos, teniendo en cuenta que el mercado laboral está apretado, yo diría hay que cuidar el empleo, hay que tener, digamos, darle un valor muy importante a ese factor. Para una empresa, a ver, las condiciones financieras van a seguir apretadas, es positivo, ya vamos a tener un recorte de tasas por parte del Banco de la República. Tengamos en cuenta que esto no se traslada inmediatamente sobre el resto de tasas de interés en la economía, sobre los créditos comerciales. Sí prevemos que pueda haber una reactivación del mercado de deuda privada, del mercado de capitales. Eso es algo que, digo, pues es positivo. Llevamos 2 años prácticamente con un mercado de capitales en lo que tiene que ver con deuda corporativa, pues quieto. Probablemente se abra un poco más el mercado de capitales el próximo año y las condiciones de liquidez pueden ser algo más favorables. El mensaje sería, hay que resistir un poco, pero puede haber algo de alivio o unas condiciones financieras menos apretadas el próximo año que se va a sentir gradualmente. Y digamos también la cuña que de pronto puede ser muy el mensaje de Corfi es hay que seguir apostando e invirtiendo en el país, porque al final pues el país no solamente este ciclo económico y esta situación de incertidumbre, esto hay que pensar con optimismo de que esto se va a superar. Eso es un llamado también para los inversionistas en el sector privado. Y quizás un mensaje también para un inversionista de portafolio, no tanto inversionista de una empresa en el sector real, sino un inversionista de portafolio. Yo creo que hay unas oportunidades enormes de inversión. Es un contexto que puede ser de pocas veces en la vida uno esté en la antesala de un recorte de tasas de esta magnitud. Estamos hablando que el Banco de la República va a bajar tasas del 13-25% que están actualmente a niveles del 8% al cierre del próximo año. O sea, son 525 puntos básicos en esas tasas de corto plazo. Eso pues sí le permite a uno decir el mercado de renta fija va a seguir siendo atractivo. Ya lo fue en 2023, pero probablemente siga siéndolo el próximo año. Y también yo creo que es un año que va a seguir teniendo volatilidad en los activos financieros, pero al final Colombia ha logrado superar muchos otros retos y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Perfecto, Julio. Bueno, muy bueno terminar el podcast con no solo el diagnóstico de nuestros pronósticos, sino también con la visión de las oportunidades que vienen en los momentos de coyunturas complejas. Hay un cliché que se repite muchas veces y es que las crisis realmente son oportunidades y pues hay que decirlo que en general en el manejo de portafolio, de inversiones, de consolidaciones, de oportunidades de negocios corporativas e incluso familiares, pues obviamente son momentos donde hay incertidumbre, donde hay reto, donde las grandes apuestas pues pueden generar retornos más atractivos y más altos. Entonces me parece que ha sido muy bueno terminar el podcast con esa nota de optimismo de mediano y largo plazo y de las oportunidades que una coyuntura como la actual nos presentan. Y bueno, simplemente quiero agradecerte, Julio, por este espacio, por el tiempo, y bueno, invitarlos a que se conecten a un siguiente episodio de estos podcasts de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Y nada, hasta luego, hasta una próxima. Hasta luego.